Ven, ven, Espíritu de Dios, pon tu morada en mi corazón, refresca con tu agua todo mi ser, dulce brisa de Dios. Ven, ven, Espíritu de Dios, pon tu morada en mi corazón, refresca con tu agua todo mi ser, dulce brisa de Dios. Ven, Espíritu Santo, ilumina, guía, enséñanos. Tú eres el buen espíritu que nos libra de todo mal espíritu, que pasa sanando y liberando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas. A ti la gloria, tú que vives con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Pues continuamos en este proceso, en esta búsqueda, ¿no?, de lo que es la sanación, y hoy vamos a ver la liberación. La liberación podemos distinguirla de la sanación, pero está muy relacionada, porque en el fondo la salvación, que es la gran liberación, es la sanación del pecado, ¿no? El ser salvado es ser divinizado, santificado, y en la situación actual del hombre pues supone también el ser liberado del pecado. Entonces la gran liberación que nos ha traído Jesucristo es la liberación del pecado, ¿no? Y esto lo sabemos. Ahora bien, como el pecado ha traído sus consecuencias, sus efectos, el pecado ha dejado herida a nuestra naturaleza, y también pues el mal espíritu, Satanás, actúa en este mundo, pues nos vemos acechados. Ya desde los orígenes está la presencia de Satanás, como vemos en Génesis 3, donde aparece la serpiente, ¿no?, que tienta al hombre. Y bueno, pues está esa acción del maligno que nos tienta, y como consecuencia del pecado nos ha quedado la concupiscencia, con lo cual tenemos como dos elementos que nos dirigen al pecado, ¿no? Un elemento fuera de mí, fuera de nosotros, que es el demonio, y otro elemento que está dentro de mí, que actúa en mi interior o a través de mis potencias, que es la concupiscencia. Pero el Señor ha venido a liberarnos, y los sacerdotes somos ministros de liberación, porque somos ministros de misericordia. Y así como en el sacramento de la reconciliación o de la penitencia perdonamos los pecados en el nombre de Jesús y con el poder de Cristo Salvador, en un sacramento que actúa ex opere operato, estamos llamados también a liberar al pueblo de la opresión del maligno y a liberarlo de todo lo que supone esa opresión. Por tanto, podríamos hablar de dos tipos de liberación, o de tres, ¿no? La liberación del pecado, que viene por el perdón, la liberación del demonio, sobre todo de esas acciones extraordinarias de Satanás, y la liberación que supone pues los efectos del mal en nosotros, el miedo, la inseguridad,
pues todas las secuelas que deja emocionalmente nuestra situación. Por tanto, podríamos hablar de una liberación del mal en sí mismo, del pecado, una liberación frente a las instigaciones y asechanzas del maligno y una liberación emocional. Claro, ¿cómo actúa Satanás? Pues podemos distinguir dos tipos de actividad del demonio. Una actividad ordinaria y un modo extraordinario. Extraordinario, que es fuera del ordinario, no porque sea bueno, sino porque se sale fuera de su acción habitual. La acción ordinaria consiste en inducir al mal, pero no es realizar el mal, sino induce al mal. Esto es la tentación. Y muchas veces esta inducción no es manifiesta, muchas veces es sutil. Y la acción extraordinaria de Satanás consiste en hacer mal. Y esta sí que es manifiesta y es excepcional. Por lo tanto, tenemos dos modos de actuación de Satanás. La actuación ordinaria y la extraordinaria. Por la primera nos dirige al mal y por la segunda, la primera nos instiga al mal y la segunda lo que hace es nos hace daño, hace un daño concreto y explícito. Bien, sobre el modo ordinario, la tentación conocemos, ¿no?, cómo él actúa. El gran texto prototípico del primer momento en el que vemos esta acción del maligno es Génesis 3:6, donde aparece esa seducción para atraer al hombre a la desobediencia, una atracción que despierta el apetito, pero que no es conforme a la ley divina ni al bien del hombre. Entonces este modo ordinario incita al pecado y lo hace acechando las potencias, el entendimiento, la mente, ¿no? Entonces el demonio no puede entrar en el alma, sí que puede afectar al cuerpo, pero sin embargo, pues sí puede influir, ¿no? Y entonces introduce pensamientos en la mente, habitualmente lo hace en primera persona, con lo cual es difícil a veces discernir o distinguir, ¿no? Discernir significa eso, distinguir, separar. Cuando me viene un pensamiento en primera persona, puede ser de Dios, puede ser mío, puede ser del mal espíritu. Entonces necesito hacer un discernimiento para ver esos pensamientos que me vienen, de quién procede. En cuanto a la mente, por lo tanto, la insidia con pensamientos que a veces pues parecen buenos, pero que terminan siendo malos, o terminan separándonos de Dios o haciéndonos daño. Segundo, mueve los apetitos para actuar contra Dios y contra uno mismo. O sea, mueve el deseo para que me lleve al mal. La razón de la tentación, pues sabemos, como dice la Escritura, que el demonio actúa por envidia, porque desea la muerte del hombre. Tiene rabia hacia el ser humano y quiere su destrucción. Y la tentación, pues busca la muerte del alma, pero la gracia lo puede todo, ¿no? Por lo tanto, por la fuerza de la gracia que mueve la voluntad al bien, podemos vencer al tentador. Modos extraordinarios de la acción de Satanás. Pues esta acción extraordinaria, que es la que hace un daño, no induce como la tentación, sino que realiza un daño concreto, puede tener dos tipos de causa, ¿no? Así resumiendo. Un tipo de causa es por responsabilidad de la persona y otro tipo es por responsabilidad de otros. Entonces, uno puede tener una manifestación extraordinaria del maligno, una presencia extraordinaria, porque ha hecho ocultismo, ¿no? O porque ha estado en contacto con terapias alternativas o otras técnicas o métodos fundamentados en la energía universal de la nueva era. Bien, la primera, el ocultismo, ¿no? Personas que han realizado prácticas satánicas o esotéricas,
como la brujería, la hechicería, la santería, videncia, adivinación, espiritismo, la wicca, la magia, el vudú, macumba, xangó, quiromancia, cartomancia, el tarot, astrología, viajes astrales, el uso de amuletos, talismanes, música satánica o que invita a prácticas pues de muerte, es decir, prácticas ocultistas, ¿no? Eso son puertas directas que se abren a la acción de Satanás. También, de una manera más sutil, esas que podríamos llamar terapias alternativas o métodos de desarrollo personal que vienen de la nueva era, de la New Age, que abren también puertas al demonio, porque se busca conectar con la energía que procede de fuerzas espirituales que vienen invocadas como maestros ascendidos o seres de luz, que son en realidad demonios, aunque se les llama de una manera aparentemente positiva, ¿no? Terapias como el Reiki, las constelaciones familiares, que aparecen muchas veces como una terapia psicológica, registros acásicos y otras formas de propuestas de sanación que están muy extendidas ahora en la sociedad occidental, que viene del Oriente, y que son producto del relativismo y coexisten paradójicamente con el secularismo y el materialismo, ¿no? Es una introducción esta pseudo-espiritualidad de la New Age como modo de cubrir la necesidad espiritual del hombre posmoderno en esta sociedad poscristiana y que necesita de sanación, ¿no? Y podríamos añadir muchísimas más técnicas, ¿no? Masaje metafórmico, Matrix sin límites, curación por cristales, con piedras. Bueno, hay miles de técnicas y propuestas y además va llevando una a la otra. La persona que empieza, pues a lo mejor empieza haciendo una de estas terapias y luego enseguida pues avanza en ella y va a otra. Esto lleva a que, bueno, pues se abran puertas, ¿no? También estas son como las dos principales, ¿no? Así más extraordinarias. También es verdad que se puede abrir puertas a Satanás, ¿no? Cuando pues uno está encerrado, ¿no? En un pecado mortal, no confesado, no reparado, o cuando pues está muy atado, ¿no? Atado a una falta de perdón o actos que comprometen la vida, bueno, graves injusticias que no están reparadas. Sobre todo, habría que ver la relación entre acción de Satanás y heridas, ¿no? Por eso decimos que la liberación del mal está muy unida a la sanación, porque lo que hace el demonio, él no inventa nada, sino que aprovecha lo que hay. Y cuando hay algo que está emponzoñado, cuando hay algo que está, pues eso, podrido, o que está mal, pues ahí se instala. Entonces hay que atender mucho a las heridas de la vida, porque, como señala San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, el demonio, una de las estrategias de Satanás es atacar por el punto débil. Entonces, la parte más débil que yo tengo, si no la tengo bien protegida y cubierta, puede ser un lugar por donde entre el mal, ¿no? Por donde entre la acción de Satanás. Por lo tanto, es muy importante la sanación, el proceso de sanación, la curación de las heridas, también para cubrir este aspecto. En la obra o en un ministerio de liberación, muchas veces oramos por sanación, habiendo quizá ya discernido y visto que la persona tiene alguna influencia o algún tipo de acción extraordinaria de Satanás, y cuando se ora por sanación, incluso a veces hay manifestaciones del mal, ¿no? Porque se resiste, ¿no? Porque el maligno lo que quiere es tener atada a la persona postrada y no permitir su sanación. Por tanto, si oramos por sanación, ya eso es también un modo de liberación, porque estamos atacando la raíz. Es como, pues, si hay una herida infectada donde hay gusanos, si quitamos los gusanos, pero no sanamos la herida, si no desinfectamos la herida,
volverá a haber gusanos, ¿no? Entonces es fundamental el desinfectar la herida, el tratar la herida, el pues ir al fondo, ¿no? Para desinfectar la herida también hay que ir al fondo de la misma, ¿no? Para sacar toda la ponzoña y todo lo que hay. Y de esa manera, o sea, no solo consiste en quitar el mal que se ha impregnado en la herida, sino sanar la herida para que no vuelva. Es como ese ejemplo que pone Jesús en los evangelios. Si no se mantiene la casa bien protegida, pues cuando sale un demonio pueden venir otros 7. Por tanto, es fundamental este reconocimiento, ¿no?, de la necesidad que uno tiene y que tienen nuestros hermanos de liberación, pero sobre todo de sanación. Por lo tanto, una de las causas por las cuales entra la acción del maligno es por la responsabilidad de la propia persona, por hacer prácticas donde abre puertas al mal. Pero hay una segunda causa que es más misteriosa y es que viene por responsabilidad de otros. Otros que por envidia han hecho un maleficio, una maldición, un mal de ojo, han hecho brujería hacia esa persona, un amarre, macumba, otra práctica satánica o esotérica contra la persona o sus bienes, ¿no? Esa envidia, que ya estuvo presente en el pecado de los ángeles, es el origen habitual del maleficio o de una maldición y puede provocar en la persona algunos de los efectos que vamos a ir viendo a continuación. En internet se encuentran muñecas vudú para ex mejor amiga, para ex amantes, muñecos que se pinchan con alfileres, con los que se puede hacer un amarre, un hechizo. En internet es impresionante la cantidad de propuestas que hay, ¿no?, de invocación a demonios, de pactos con Satanás y venden todo tipo de amuletos y de brujería en definitiva, ¿no? Esas acciones que alguien puede hacer contra una persona, pues ciertamente puede hacer daño, ¿no? Claro, así como físicamente, pues si yo voy caminando por la calle, puede alguien por la espalda atacarme, ¿no? Y aunque yo no tengo la culpa, puedo tener una agresión, y si no estoy protegido por personas pues puedo ser atacado, pues también es necesario pues conocer que Satanás puede afectar mi vida por una maldición o un maleficio que me eche alguien. No hay que ir con miedo, evidentemente, porque pues el Señor está por encima de todo esto y hemos en principio de pensar que estamos protegidos, pero bueno, ciertamente en el misterio del mal, en el misterio de la libertad y en el misterio de la permisión que Dios hace del mal, pues caben todas estas cosas, ¿no? Entonces, ya sea por uno u otro el origen, ya sea causa de otro o causa mía personal, puede haber distintas manifestaciones de esta acción extraordinaria del diablo. Podemos distinguir estas manifestaciones, las podemos resumir en 3, ordenadas de menor a mayor grado: la perturbación indirecta, la perturbación personal y la posesión diabólica. La perturbación indirecta no afecta a la persona, pero sí a su entorno. Por lo tanto, afecta a lugares, a objetos o también a animales. La perturbación personal afecta a la persona, pero no pierde su voluntad, o sea, puede controlar en todo momento sus movimientos, sus acciones, etc. Y la posesión del mal afecta a la persona, pero en ocasiones el demonio toma el poder del cuerpo, de tal manera que la mirada, el habla, los gestos, los movimientos son de Satanás, y como que la persona en ese momento no actúa, como que no está. En exorcismos muchas veces, cuando se trata la posesión, pues el demonio hablas a la persona y el demonio dice no está.
no, soy Lucifer, no soy Pedro, no, soy Lucifer. O sea, la persona no pierde la conciencia, lo que llamamos entra en trance, y entonces no es consciente de lo que está pasando, luego no se acuerda, habitualmente no se acuerda, o lo recuerda como si fuera una especie de sueño o pesadilla, pero no hay un elemento, no hay ahí pues un control de la situación. Luego ya cuando sale de ese trance ya vuelve a ser ella misma. Entonces, en la posesión, la persona en determinados momentos no aparece, sino que aparece el demonio que controla su cuerpo. Hay que decir que la posesión no es del alma, sino que es del cuerpo. Toma el cuerpo y también afecta a las potencias del alma. O sea, no toma como la persona en su intimidad más profunda, pero sí pues altera la voluntad y su forma de entendimiento y sus actos, sus acciones. Podríamos distinguir entre diversos tipos de manifestaciones del maligno y también como distintos modos de acción extraordinaria del mal. La primera es la que hemos llamado la perturbación indirecta, que podríamos llamar infestación diabólica, que afecta a animales, casas, lugares, objetos, para hacer daño indirectamente al hombre, de tal manera que el mal impregna la materia. De ahí la sabiduría de la Iglesia de bendecir casas, objetos, lugares y animales, ¿no? La bendición es protección y es también un modo de resistir y de ir contra la maldición. La infestación es un ataque indirecto al hombre de aquello que le sirve, sobre todo la casa, la habitación o sus bienes, ¿no? A veces también afecta a los negocios o al trabajo, a la vida laboral. Aparece a veces también esta infestación bajo forma de presencias o ruidos. Pues yo me encontré un caso de una persona joven que le rompía la ropa, ¿no? Aparecía la ropa se rasgaba sin ninguna razón física, ¿no? Compraba ropa y cambiaba de lugar, ¿no? Esto le pasó en una ciudad, luego se fue a otra y le pasaba lo mismo, o sea que tenía una infestación, ¿no? del lugar, pero también en este caso afectaba a la persona. Y este sería también el segundo caso de manifestación extraordinaria, que es la vejación. La vejación ataca de un modo especial en lo externo, a veces puede también atacar el cuerpo, ataca la vida afectiva, económica, familiar, social. A veces uno experimenta agresiones, tormentos, moratones, no tiene por qué ser posesión, pero sí ataques, ¿no? Ataques para perturbar, inquietar y atemorizar. Esta es una de las razones por las cuales el demonio actúa, ¿no? Quiere meter miedo. Otra de las reglas de San Ignacio en los ejercicios espirituales para manejar la relación con el maligno, él dice, el maligno se presenta de un modo fiero, ¿no? De un modo como todopoderoso, para meter miedo y amedrentar. Entonces hay que plantarle cara. Una de las estrategias del mal es atemorizarnos y hay que luchar frente a eso enfrentándolo. Enfrentando quiere decir, a veces no tiene que ser un enfrentamiento directo, pero sí el no dejarse llevar por el miedo, o el ser consciente que ese miedo, que a veces es un miedo terrible, es un pánico que la persona experimenta y que a veces no puede controlar y por lo tanto pues puede con ella,
pero que en la medida que pueda, pues tiene que enfrentarlo, no dejarse llevar por ese miedo. ¿Qué busca el mal espíritu? Desesperar, ¿no? Con estos ataques, con estas vejaciones, busca el desgaste de la persona, la desesperación, que deje la vida y la práctica espiritual, porque cuanto más busca la oración y cuanto más busca a Dios, pues más ataques recibe. Hay personas que deciden cómo hacer un pacto, entre comillas, ¿no? Un pseudo pacto con el demonio, diciendo, bueno, yo ya no voy a ir a la iglesia, no voy a... y de esta manera, pues ya no me perturbas, ¿no? Y así pasa. Lo que ocurre es que la persona no mejora. Y aunque en ese momento no siente el ataque, pero no avanza. No avanza en su vida. Y cuando digo en la vida, pues es en todos los aspectos de la vida. Porque la acción de Satanás va minando a la persona, la va minando en todas sus dimensiones, en todas sus facetas. Va minando la vida familiar, la relación con el otro, va minando pues la vida social, todo tipo de relaciones, va afectando a lo laboral, a lo económico, a lo espiritual, porque en el fondo la obra de Satanás es la destrucción, quiere destruir al ser humano. Entonces la vejación, pues eso, son molestias, ruidos, sonidos insólitos, inquietantes, pueden ser visión de sombras o figuras con formas perturbadoras, dolores físicos, ¿no? Eso también lo podemos llamar opresión diabólica, ¿no? La opresión afecta al cuerpo en forma de enfermedad o molestia física, que no tiene una causa ni una explicación médica y no se cura por medios terapéuticos. Entonces una persona que va a un médico a otro y tiene una serie de dolores que no tienen una explicación natural, podría pensarse, todo esto hay que verlo con mucha cautela, podría pensarse que tiene una opresión del maligno. Eso también se verifica a través de las oraciones de liberación. Si una persona recibe oraciones de liberación del maligno, y va mejorando, aunque también hay momentos en que en el proceso de la oración, pues también en esa lucha que se establece, pues la persona puede experimentar ser revuelta, pero cuando va avanzando en el proceso de la oración, pues la persona también a medio y largo plazo va mejorando. Entonces, si mejora también de esos dolores, porque algunos tienen dolores que no son inexplicables y que están muy relacionados con lo espiritual, porque suceden momentos en los que va a la iglesia, momentos en los que se reza por ella. Entonces, claro, cuando está muy focalizado que el dolor está asociado a algo espiritual y luego desaparece, pues es evidente que ese dolor es una opresión del maligno que quiere hacerle daño en todo lo relacionado con lo espiritual para que la persona se aleje de Dios y de todos los medios de vida espiritual. Hay otro modo de ataque de Satanás, otra acción extraordinaria, es la obsesión diabólica. Es un ataque dirigido a la mente, a la parte psíquica. Afecta al intelecto y toca otras facultades ligadas a la inteligencia, como la imaginación, la memoria, la facultad estimativa, ¿no? Con las imágenes, sonidos, sensaciones insistentes. Supone ciertamente para los que lo sufren una auténtica tortura de pensamientos obsesivos continuos de los que la persona no se puede liberar. También a veces aparece esto en los sueños. Hay personas que no pueden dormir, que están aterradas, que aparecen mucho en los sueños imágenes burlescas, grotescas, imágenes oscuras, aparecen también pues máscaras, caras demoníacas. Cuando una persona está muy asediada en sueños, que aparecen sueños y como con presencias malignas, incluso en los sueños, también ahí podemos ver que puede haber una acción extraordinaria de Satanás.
La más grave de todas es la posesión. La posesión diabólica se da cuando el demonio ejerce un poder despótico sobre el cuerpo, se apodera del cuerpo de la persona y actúa o habla poniéndose por encima de la voluntad del poseído. De manera que el demonio bloquea el dominio que el yo humano tiene sobre el cuerpo con sus facultades, ¿no? Su memoria, su intelecto. Con todo, el demonio no puede entrar en la voluntad libre. O sea, no hay nada que nos quite la libertad. No hay ningún ser terrenal ni celestial que nos quite ser libres. Pero sí es verdad que puede afectar mucho a la voluntad sin poderla invadir. De tal manera que el demonio aparece en la mirada, en los ojos y en la boca imprime sus características. A veces basta un gesto, una mirada, un modo de reírse sarcástico, muy específicos para darse cuenta de que es el demonio el que está ahí, ¿no? Cuando hay experiencia ya en este tema ya es más fácil descubrir, ¿no? Cuando es realmente algo que no es de la persona. El ritual de exorcismo señala como signos de posesión los siguientes, en los prenotanda del ritual. Dice, hablar varias palabras de un lenguaje desconocido o entender al que las habla, hacer patentes cosas distantes y ocultas, demostrar una fuerza superior a la edad o a su condición natural. Estos signos pueden ofrecer un indicio de posesión. Como estos signos no es forzoso atribuirlos al diablo, hay que fijarse en otras cosas, especialmente del orden moral y espiritual, que de otro modo manifiestan la intervención del diablo, como por ejemplo el apartarse vehementemente de Dios, del santísimo nombre de Jesús, de la bienaventurada Virgen María, de los santos, de la Iglesia, de la palabra de Dios, de las cosas, de los ritos, especialmente sacramentales, y de las imágenes sagradas. Entonces, bueno, pues se da mucho en personas que tienen posesión el hablar idiomas desconocidos para la persona, ¿no? Conozco una, por ejemplo, que habla un latín perfecto, otra que habla en alemán, los exorcismos, rechazo a lo sagrado. Todo eso no puede atribuirse a un problema mental, psicológico, no una fuerza descomunal, una fuerza, pues, una persona, una mujer delgada, pequeña y que tenga una fuerza pues impropia de su estatura y condición física, pues son signos, ¿no? Hay que ver los signos, no se discierne por un solo signo, se discierne por varios signos que se manifiestan. Y claro, hay sujeción o dependencia diabólica cuando uno ya se somete deliberadamente a la servidumbre del diablo. Entonces, esto se puede realizar pues de distintas formas, ¿no? Las más usadas son el pacto de sangre y la consagración a Satanás. Esto por desgracia se dan también, y se da también en adolescentes que se hacen un pacto de sangre para ganar una novia, un novio, para conseguir un bien, o se consagran a Satanás, ¿no? Y a mí me decía uno que claro, que Satanás le daba poder y que si lo dejaba, pues perdía ese poder. Porque esa es una de las consecuencias del que está con el mal deliberadamente, ¿no? Que experimenta un poder impresionante, ¿no? Una persona que hacía Reiki, que ha sido maestra de Reiki varios años, decía cómo sentía que ella podía manejar, podía curar. Ella era la que curaba y sentía ese poder y esa grandeza. Después lo que le ocurrió es que en su vida de familia pues las cosas iban mal. Ella tenía el poder para curar, pero su matrimonio estaba destrozado. Su hija estaba enferma. Ella estaba a punto pues de separarse, pero vivía esa ambivalencia. Eso es lo que hace el demonio, dar por una parte y quita por la otra. Te da
lo que te conquista, ¿no? A través de ese engaño, ¿no? De esa atracción, esas tentaciones que aparecen como prototípicas, ¿no? En el relato de Jesús en el desierto, ¿no? El poder, el tener, el éxito, ¿no? Pues que lleva a la soberbia, ¿no? A la vanagloria, el verte tú por encima de todos. Te da eso, pero luego para destruirte por otro lado. Por eso personas que hacen Reiki o que reciben Reiki ven unas mejoras, Reiki o otras terapias curativas o pseudocurativas, que notan una mejora aparente o una mejora en un aspecto, pero luego se le empieza a doler otra parte del cuerpo, entonces necesita ahora a que le hagan Reiki en otra parte del cuerpo y así pues no acaba de estar bien y se engancha. Sobre todo, la acción de Dios busca la salvación integral y la sanación de toda la persona. La acción del diablo busca la digresión. Puede curar algo. El demonio tiene poder curativo y puede curar el cuerpo, o puede dar sensación de curar, ¿no? Tiene poder también pues de ver más allá, ¿no? Y por eso hay videntes, ¿no? Hay personas que adivinan el futuro, hay adivinación, pero esa adivinación lo que busca es empoderar a la persona, ¿no? Para creerse que ya tiene el poder y después es destruida por otra parte. Bueno, es un tema que en breves minutos no se puede desarrollar mucho, pero bueno, que hay ahí una serie de cuestiones a tener en cuenta. De cara al ejercer un ministerio de liberación, unido al de sanación, quizá, o específicamente de liberación, hay que hacer un discernimiento claro de dónde puede venir, ¿no? De dónde puede venir esa acción, eso que le pasa a la persona, esos malestares, esos dolores, esos trastornos, esas sensaciones. Y de cara a hacer un discernimiento adecuado, habría que contar también con especialistas, ¿no? de la mente, psicólogos, psiquiatras, que puedan hacer también un diagnóstico. Y contando con eso, a nivel también espiritual, nosotros, el que ejerce un ministerio de liberación o el que trata a una persona que tiene una serie de trastornos, pues tiene que examinarlo, ¿no? Y una forma de examinarlo es haciendo oración sobre ella, porque orando por la persona, orando sobre ella, es como el Señor puede dar luz y también se puede ver qué manifestaciones aparecen en la persona. Lo que está claro es que hay que evitar los extremos o las exageraciones, ¿no? o el irnos a un lado o a otro. Hay algunos que reducen todo a lo psíquico y eliminan todo elemento espiritual. Y hay otros que reducen todo a lo espiritual y eliminan la parte psicológica. Entonces, es necesario examinar bien, detectando con prudencia y sabiduría si se trata de algo solo psicológico, mental, o si es solo espiritual. Lo normal es que pueda ser solo una cosa, pero vamos, normalmente es que se den ambas cosas, ¿no? Si hay algo espiritual, suele haber también alguna herida o una situación que necesita ser sanada. Y entonces, pues hay que atender tanto a lo psicológico como a lo espiritual. En el terreno concreto, pues el discernimiento no siempre es claro, ¿no? Las cosas no son automáticas, ¿no? A veces a lo mejor uno piensa, bueno, pues si he hecho algo bendita ya, el demonio ya se ve, ¿no? Pues puede que sí, puede que no. A lo mejor si le pongo la cruz, puede que sí, puede que no. También es bueno tener en cuenta algunos criterios porque en oraciones comunes, en grupos de oración, en asambleas de oración, puede haber ciertas manifestaciones, ¿no? Y claro, tenemos que saber bien colocar las cosas. A veces hay manifestaciones corporales
Y estas manifestaciones corporales con ciertos movimientos, pues pueden ser del maligno, pero pueden ser emocionales. Entonces hay ciertas manifestaciones que son equívocas que habría que analizar bien, ¿no? Por ejemplo, gritos, temblores, son manifestaciones equívocas, pueden ser meramente emocional, de una liberación emocional, porque en la oración se liberan tensiones, miedos, emociones que estaban reprimidas y salen, ¿no? Entonces una persona llora, una persona a lo mejor grita porque tiene ahí una opresión, pero no es del demonio, sino es una opresión de una angustia que lleva ahí tiempo, ¿no? Que no ha podido sacar, y de repente una oración el Señor le libera de esa angustia, ¿no? Como dice el Salmo, el Señor grité y me sacó de la angustia, me liberó de la angustia, ¿no? Pues eso no es una acción del demonio, sino es la angustia, la ansiedad de una persona que está pues con un sufrimiento y que tiene esas manifestaciones. Entonces también un temblor, ¿no? Puede venir pues por una liberación emocional. También a veces en una efusión del Espíritu Santo, ¿no? Una persona tiembla y se está liberando de una tensión, ¿no? Pero a veces hay un temblor que es incontrolable, la persona no puede dominar y que viene de Satanás, ¿no? Hay una manifestación del mal es temblar, pero también el temblor puede obedecer a una razón emocional. Entonces, hay que tener muy en cuenta que, pues, saber distinguir, discernir. Quizá las expresiones o las manifestaciones que son indicativas de una liberación del mal en personas que tienen infestación o influencia diabólica pueden ser bostezos extraños, eructos, salivación densa, vómitos, ¿no? Entonces, ahí la persona que se remueve y que se ve, ¿no? como que está sacando algo, ¿no? Pues eso no es indicativo de posesión, pero sí de alguna perturbación del mal, o de opresión, o de infestación, o de vejación. Hay otras expresiones que son más, como hemos dicho, de posesión, ¿no? Que van, además de lo que hemos señalado de los prenotanda del ritual de exorcismos, pues blasfemias, ¿no? Rechazo explícito a objetos religiosos, o de devoción, escupitajos, poner los ojos en blanco, ¿no? Pues aparte de la fuerza descomunal y hablar otras lenguas. También el demonio habla en lenguas demoníacas, claro, no son la lengua del espíritu. Al orar en lenguas, pues a veces el demonio responde en lenguas, ¿no? Para que la oración en lenguas no tenga fruto, ¿no? Para contrarrestarla, ¿no? Entonces, ora como en lenguas. A veces también hay personas que tienen posesión y en oraciones donde hay una gran densidad espiritual, pues se desvanecen, ¿no? Como que bloquean la oración. Eso no es propiamente un descanso en el espíritu, sino que es un modo en que el demonio las tira para que no puedan seguir en oración. El caso es que, bueno, hay mucho de lo que podríamos hablar de esto, ¿no? Quizá, un poco por avanzar algo más, tendríamos que, o deberíamos tratar este tema, ¿no? En nuestra pastoral también, porque, tenerlo en cuenta, no para obsesionarnos ni para darle más importancia a la que tiene, porque nosotros predicamos a Jesucristo y buscamos la vida en el Espíritu, ¿no? Y buscamos, pues eso, fomentar la vida en el Espíritu de las personas. Pero también es verdad que estamos en un combate permanente, en una lucha, en un campo de batalla, es este mundo. Y entonces necesitamos fortalecernos, necesitamos saber que tenemos un enemigo común, que es un ser personal. Como exorcista he podido, pues, tener esta experiencia directa de
pues que uno puede creerlo por la fe, pero en un exorcismo lo percibes de modo tangible, ¿no? Así como la presencia del Espíritu Santo la podemos pues creer por la fe, pero cuando uno experimenta el Espíritu Santo, ¿no? Como de un modo concreto, a veces sensible, y con manifestaciones como se manifiesta el Espíritu a veces, ¿no? Como calor, pues como una especie de calambre interior, ¿no? De conexión íntima, de conexión corporal incluso, pues, pues así como podemos tener manifestaciones del buen espíritu, pues también hay manifestaciones del mal espíritu y hemos de atenderlas. No hay que provocar ni fomentar exhibiciones en público de personas que tengan algún tipo de afectación del mal, sino esto se ha de tratar siempre de un modo muy cuidadoso, en un lugar reservado, para no atentar pues la vida personal de cada uno, ¿no? A veces hay sacerdotes o algún sacerdote, ¿no? que promueve pues, actos públicos, ¿no? Adoraciones, misas de sanación o de liberación, donde pues van personas que están poseídas y empiezan a manifestarse ahí, pues eso no les va a liberar, porque la liberación de un poseído supone un trato, supone un proceso y suele ser largo. Y es más largo cuanto más tiempo lleva, cuanto más tiempo lleva de posesión y cuanto más fuerte ha sido lo que le ha pasado, que le ha llevado a eso. Entonces, porque vaya a una misa o vaya a un momento concreto, eso no la va a liberar y la va a exponer. Entonces, una cosa es que ocurra accidentalmente, que pueda pasar, y otra cosa es que si conocemos una persona que ya tiene una posesión, pues, y sobre todo si es una posesión fuerte, porque hay diversos grados, o según el proceso, pues si está ya más liberada, pues puede que sí que pueda soportar, digamos, o pueda encajar en un acto de adoración o una misa donde hay una unción muy fuerte y muy poderosa, ¿no? Porque ahí el demonio sí detecta, ¿no? Una misa más rutinaria, pues no le afecta mucho, pero una misa carismática, con mucha fuerza y mucho poder, ahí los demonios saltan, ¿no? Entonces, claro, hay que tener un poco de cuidado. También la relación con las personas que están poseídas o que tienen alguna influencia del maligno, porque tampoco conviene favorecer el juntarlas y porque ahí pueden saltar los demonios de un lado para otro, ¿no? Entonces, que ser muy prudentes, tener mucho cuidado y al mismo tiempo pues darles el cauce que necesitan las personas, ¿no? Para que puedan encontrar esa paz. El ministerio de liberación con el de sanación son un ministerio de misericordia, de atención a personas que están en un sufrimiento grande. Entonces, pues son personas que necesitan atención y no es necesario ser exorcista para hacer una oración de liberación, para atender a estas personas, ¿no? Y para escucharlas, acogerlas y orar por ellas. Si vemos ya que tienen unos signos que se nos escapan o unas manifestaciones que no podemos manejar, pues ya la derivamos a la persona encomendada por el obispo, la llevamos al exorcista o la acompañamos de tal manera que pueda ser ayudada, ¿no? O si necesita pues una valoración psiquiátrica, psicológica, una terapia, pues se la puede conducir, se la puede ayudar, ¿no? Para que... Entonces, bueno, vamos a pedir al Señor que nos haga ministros de la misericordia, para que podamos, en la medida de nuestras posibilidades y de lo que el Señor nos pide, podamos formarnos en estos ámbitos de la sanación, de la liberación, sin tampoco, pues, sin sensacionalismos o sin hacer cuestiones o movernos de manera totalmente desorbitada, ¿no?
pero sí pidiendo al Señor que haga su obra en nuestros hermanos que están necesitados. Vamos a pedir al Señor que venga a nosotros, que venga a cada uno de nosotros, que nos enseñe el camino de la verdad, el camino de la vida. Ven Espíritu Santo, enséñanos, guíanos, condúcenos para que podamos dirigirnos, para que podamos vivir en ti, para que podamos también ser cauces de liberación para nuestro pueblo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Pedimos sanación y liberación para cada uno de nosotros, especialmente para aquel que ahora esté más atado, que necesite ser liberado, desatado del mal, desarraigado de toda conducta inapropiada e impropia. Ven Espíritu Santo, libérame, libéranos. Purifícame, libérame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestro pueblo, que lo liberes de todo mal, de los engaños del maligno, y que nos utilices a nosotros como instrumentos de misericordia, porque tú viniste a redimir a los cautivos, Señor. Tú dijiste, el Espíritu de Dios está sobre mí. He venido para predicar la buena noticia a los pobres, para liberar a los cautivos, para rescatar a los que están oprimidos. Ven, Jesús, enséñanos a ser tus ministros de liberación para rescatar a todos aquellos que están bajo la opresión del mal. Purifícalos, libéralos, restáuralos y sánalos, Señor, con tu poder. Purifícalos, libéralos, renuévalos, restáuralos, Señor. Te quieren conocer, Señor, te quieren conocer. Enséñanos, Señor, a ser ministros de misericordia, de amor, que muestren tu salvación, Señor, también a través de los ministerios de sanación y de liberación. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.